Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Me gustaría compartirles algunas formas de vida que nosotros tenemos, hoy llamado la cosmovisión andina. Y cosmovisión andina es una forma de ver la vida desde los Andes, o la forma como lo vemos la vida en los Andes. Pero también me gustaría un poco enfatizar en el chamanismo aplicado a la vida actual. Y esta a nosotros nos ha permitido vivir los últimos 500 años sin la medicina o la ciencia médica de ustedes, sin la organización política y sin necesidad de tener mayores controles. Me parece que nos ha permitido ser un poco más responsables respecto a la tierra y respecto a nuestra idea de Dios. O sea que a veces aquí lo que he encontrado de estar los últimos 25 años en la parte de la cultura occidental es que se complican mucho. Y se complican tanto que a veces se lo creen que la vida es difícil. Y el chamanismo, si bien viene de la palabra chamán de Siberia, para referirse a una persona que cumple 3 funciones: ser líder espiritual, consejero espiritual y médico asistente. A esta persona que cumple estas 3 funciones lo llaman antropológicamente chamán, y esto fue adoptado para referirse en todos los tribus nativos que las personas que cumplían esa función. Dentro de mi mundo, que es la nación Q'ero, no nos llamamos chamanes, nos llamamos Misayoquna. Misayoquna quiere decir hombres que conocen la evolución, o hombres que conocen la interrelación entre la tierra y el hombre con su Dios. En ese sentido, pues nosotros en los Andes nos dedicamos la interrelación que existe entre el cuerpo físico y la tierra, entre el cuerpo energético y la energía que es concebido como Dios, entre el cuerpo de vibración, entre la vibración del universo a través de trucos como son la resonancia desde el verbo, la resonancia desde el pensamiento, la resonancia desde el verbo. Y para eso pues hemos establecido o tenemos establecido los códigos andinos, que es la trilogía que divide el mundo en 3 paralelos, que es la dualidad, que divide el conocimiento en dos partes, y tenemos los 9 escalas evolutivas establecidos como grados. Entonces, toda esta historia comienza con una definición, o con una, más o menos como una especie de definición de la vida y la existencia. Y como todos sabemos, la vida orgánica viene de organización. Quiere decir que nuestro cuerpo son células altamente organizadas que tienen necesidades químicos y bioquímicos, y pues tiene su propia inteligencia. Es decir, que nuestro cuerpo puede hablar a nivel celular, a nivel tejido, a nivel órgano, a nivel sistema y a nivel estructura con palabras. Pero no solo hay una comunicación de palabras, hay otro tipo de comunicación. Y el chamanismo se encarga de entender ese tipo de comunicación
para mantener el equilibrio del cuerpo físico. En ese sentido, pues somos asistentes médicos, porque toda enfermedad en el chamanismo se concibe para las cuestiones físicas como la desequilibrio o falta de exceso de químicos. Y una forma fácil de solucionar esta parte es, por ejemplo, caminar descalzo. Automáticamente, cuando caminamos descalzo, se activa nuestro sistema de defensa. Y, por ejemplo, besar la tierra. Y cuando besas la tierra, automáticamente se recoge tus labios unas partículas de tierra, y estos son analizados por terminaciones nerviosas que tenemos en la boca. Y la información es introducida a la parte inconsciente de nuestro cuerpo para que actuemos instantáneamente con factores de clima y factores de presión atmosférica y entre otros factores que se encuentran en un determinado piso ecológico. Entonces, el chamán se dedica minuciosamente a observar qué pasa con cada de sus acciones que el hombre va produciéndose para el mejor cuidado de su cuerpo físico, entendiendo que su cuerpo físico o nuestro cuerpo físico pues es 70% de agua y 30% de químico, y cualquier desbalance químico puede ser tomado como enfermedad. Y cualquier información excedente dentro de nuestro cuerpo de agua que se expresan en coloraciones o pigmentaciones de 7 formas de color, denominados kuichi para nuestro mundo, se pueden también concebir como desequilibrios emocionales. Y eso al mismo tiempo pues se puede corregir. Ya que sabemos hoy, últimamente, creo que la ciencia nos ha dado respuestas a través de un científico que ha tomado fotografías moleculares del agua, el doctor Masaru Emoto, que si alguna vez han viajado a Perú, ustedes van a encontrar esas mismas distribuciones en Tipón, Tambomanchay, Pisac, fuentes de agua en cantidades bastante inexplicables. Es decir, ¿por qué podrían hacer con mera ornamental o una mera adorno esas fuentes? Pues cada fuente contiene una especie de intención que se expresa en una especie de frecuencia medicinal, una medicina específica para cada emoción que el hombre ha adquirido en su proceso de aprendizaje. Y como sabemos que el agua es suficiente, es para decir, para modificar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendito, pues el agua se modifica. Y si somos el 70% de nuestro cuerpo físico es agua, pues se puede modificar. Razón por lo que el chamán practica y observa todos los cambios emocionales que el ser humano se puede producirse desde afuera o interiormente. Y todos estos estudios únicamente es para cuestiones de autosanación, sanación asistida y en casos extremos, sanación. Entonces, eso es más o menos un chamán, un paco, que ve las cosas de esta forma. Y si entendemos nuestro cuerpo o nuestra propia sanación, pues tenemos capacidades de activar, desactivar neuroquímicos a nuestro antojo. Pero creo que o lo hemos olvidado, o no queremos practicar,
o simplemente queremos de lo más fácil, que es comprar o tomar desde el exterior. Y dentro de eso, hoy por hoy nos dedicamos los chamanes de la nación Q'ero, de donde yo vengo, para aplicaciones en los procesos mentales. Hoy para nosotros el chamanismo es una forma de reestructurar la mente para empezar a ampliar nuestra forma de concebir, sin necesidad de imponer, sino a través de la experimentación. Entonces en ese proceso también nosotros nos encontramos, y comparto lo poco que conozco acerca de estos temas y dejo ver también mi ignorancia, porque es cierto que el universo es tan amplio que si nos ponemos pues a pensar un poco, sabremos inmediatamente que no sabemos ni siquiera una mínima parte de ello. Pero lo que sí nos hemos estado olvidando es nuestra interacción con nuestra madre, la tierra, y nos estamos comportando como microorganismos negativos para ella, como si fuéramos una enfermedad. Sabemos que somos mamíferos, pero pues nuestro comportamiento parece de una bacteria o de un virus. Y a veces digo, Dios, creo que nos vamos a un suicidio colectivo. Y digo, wow. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos decir que somos seres humanos y que nuestra evolución se está llevando a cabo en un planeta denominado Tierra, y que hagamos lo que hagamos aquí en la Tierra, pues nuestro cuerpo físico es de tierra, y para la mayor estabilidad de nuestro cuerpo físico necesitamos de todas maneras interacción con ella, porque la mayor cantidad de químicos que son necesarios para nuestro cuerpo está en la tierra, para nuestro cuerpo físico. Pero como todos sabemos, el ser humano no solo vive de pan, también vive de otras cosas. Esta parte es solo la parte visible, compuesto de agua y de químicos, como otros dicen, carbono, y como los siguientes dicen, de otros componentes más. Entonces, bueno, así que bueno, simplemente les dije, ya vine a decirles, si alguna vez se acuerdan, descálcense los zapatos y caminen en el pastito. Y si alguna vez se acuerden, en la tradición, en lo más tradicional del chamanismo, es que nos arrodillamos y besamos la tierra. Pero no estamos para eso. Hoy estamos simplemente para agacharnos y poner nuestro dedito y poner acá. Me ha resultado más efectivo que una vacuna preventivo hacer este acto. Si no, pues, si aún todavía tienen la mente atrapada en la forma, vayan siempre a la parte religiosa. Yo veía con gran respeto al Papa Juan Pablo II, que cuando llegaba a la tierra primera vez, besaba, se arrodillaba y besaba la tierra. Pues me gustaría que si una santidad como él pudo hacer eso, razones no le faltaban. Razones no le faltaban. Ese respeto al lugar,
a nuestra casa, donde estamos evolucionando, se ha perdido esa conexión. Y vamos muy lentos. Pensamos que vamos muy acelerados, pero en realidad vamos muy lentos. Es que hay cosas que están pasando en la Tierra. Por ejemplo, desde hace no más de 15 años, la Tierra ha duplicado la parte eléctrico en su vibración. Quiere decir que la Tierra va a ser un electromagnético, ya no, y nosotros vamos a ser un poco más magnéticos. Por lo tanto, la vibración de la Tierra cada vez es más rápido. Y si no estamos interactuando con ella, o no tenemos la información correcta de ella, pues el día nos va a parecer que tiene 16 horas. Y como el mito siempre nos dice, pues alguien nos va a decir, la hora ya tiene 16 horas y no te queda más que creer y apurarte. Pero si practicamos estas conexiones con nuestra Madre Tierra, pues no, la Tierra sigue teniendo las 24 horas y tú estarás tranquilo, tu cuerpo estará tranquilo. Y luego, pues, viene la parte de la energía. También nos dedicamos a manejos de la energía. Y como sabemos que el ser humano es solo en la parte de estructura, usa el 10% de su capacidad cerebral, hablando del cerebro, y el 90%, un poquito más de unos y un poquito menos de otros, está en un punto donde no accedemos o donde no tenemos información de ello. Esa parte del cerebro no tiene lógica. Es como que no tuviera ningún tipo de lógica. Es como si fuera sin reglas, sin leyes, sin nada. Entonces la potencia de los hechos que tenemos se proyecta hacia esa potencia, hacia esa parte sin lógica. Entonces, para la parte de manejo de esa parte de la mente, pues hemos diseñado o hemos establecido rituales complejos. Rafael sabe de lo que hablo. Hacemos rituales. La única forma de mover la energía es haciendo rituales. Es algo como muy simple. Si pudiéramos entender en la parte 3D de ese mundo, sería como formas de pensamiento o lógicas que te permiten usar la otra parte de tu cerebro. Es algo así como un médico va estudiando medicina y termina de estudiar la medicina, pero hasta el día de su graduación, hasta el mismo día de su graduación, aún no es médico, sigue siendo estudiante. El ritual está diseñado para dar un estadio o asumir un estadio. Entonces le hacen el ritual de graduación, le entregan el diploma, recién toma o asume ese papel de médico. Pero es el mismo día, donde es un estudiante, de estudiante pasa a ser un médico. Entonces los rituales nos permiten asumir cualidades, nos permite asumir capacidades, nos permite asumir conocimientos o paquetes de información. Ya que tenemos 9 grados de conciencia establecido, pues en cada nivel de conciencia hay una concepción distinta de las cosas. Por ejemplo, en el nivel de Pacha y Runa, la enfermedad es falta de exceso de información. Yo digo químico.
en nivel de Hampeg y Pampa Misayo, la enfermedad es igual a inconsciencia, la salud es igual a conciencia. En los niveles de Pampa Misayo y Alto Misayo, en esta oscilante, la enfermedad es falta de presencia, enfermedad, presencia, salud. O sea, van cambiando conceptos en cada nivel. O sea, cambian, es como decir, subes de un nivel, todo lo aprendido es otra cosa, pasa a tomar otra cosa, pasa a tomar otra cosa, pasa a tomar otra cosa. Y en cada nivel es como va siendo distinto la interacción. En primer nivel, donde estamos nosotros, la interacción siempre va a ser a través del verbo, de esta forma. Entonces, cuando le digo, hola, ¿cómo estás? Necesito verbo, sí o sí. El verbo hace que yo me enfoque sobre ella y ella, por una reciprocidad que se llama causa, empieza a existir para mí y yo para ella. Antes las cosas existen, pero no para mí. Es como que existen por sí solo y no hay una resonancia. Y después hay una segunda parte donde son niveles de Pampa Misayo, Alto Pampa Misayo, o Hampeg o Pampa Misayo, por el hecho que yo sobreentiendo que existen, ya existen. Hay otro nivel más arriba que son Alto Misayo y Cura Hakuya, por el hecho que yo estoy en el estadio que estoy, empiezan a existir todas las cosas, ya automáticamente. Pero lo que me gustaría que entiendan de esto es que para entender la cosmovisión andina es una pequeña práctica. Una práctica de... No sé si tengo agua. ¿Alguien tiene agua? Traemos agua. Acá está. A ver. ¿Me escucha, no? Sí. Listo. Sería algo así. En la práctica es solo esto. Madre, sírvete. Padre, sírvete. Es el acto que nos permite o que permite a mi cerebro entender como si fuera otra persona más a la tierra. Es el acto que me permite entender la energía como si fuera otra persona más. Entonces, en la práctica es solo esto, es la interacción entre el hombre y la tierra y entre el hombre y su Dios. Y todo esto va a seguir siendo para ti. O sea, lo único que la cosmovisión andina hace es que seas consciente de cada acto que vas haciendo y que no sea automático o no sea solo un patrón de comportamiento que tú tengas para una cuestión, yo qué sé, o por una cuestión de educación, por una cuestión de carga genética, por una cuestión de costumbre, hábito, no, sino que seas tú lo que eliges decir, madre, sírvete. Es solo eso, solo es una práctica. Y ahí empieza a vivir para ti la tierra y la tierra te cuida. Y la tierra empieza a cuidarte. Y pues me gustaría que alguna vez lo practicara. ¿Beneficios? Muchos. Uno de los beneficios inmediatos es que sientes una pertenencia al lugar. Ya no estás con las ganas de irte no sé a dónde. Otro de los beneficios es que estás autorizado como vida a extraer cualquier químico que necesitas para tu cuerpo. Puedes extraer besándolo, puedes extraer con decreto, madre, dame los químicos que necesito, puedes extraer desde la mentalidad un poco más avanzado que mueve átomos o partículas,
Hay 1000 formas. O simplemente puedes desactivarte y activarte en ti, porque también está el universo en ti. Entonces de eso se trata el chamanismo. Así que me gustaría más bien sus preguntas, porque hablar y sin tener la interacción, pues ya que para mí empiezan a existir cuanto digo hola. Si no digo hola, todavía como que se me hace difícil. Así que bueno, preguntas por favor. Creo que a ti te había dicho que me vas a preguntar, ¿eh? O a ti te habría dicho, no sé. ¿A quién le he dicho? Fuerte, ¿vale? O si no repites. Listo. Si no, lo repito. Ahí. Si hay preguntas. Hola, por favor. Los rituales que has nombrado antes, cuando los sentimos, ¿con qué frecuencia? Los rituales, ahí tenemos tres tipos de rituales, por ejemplo, con despacho. Manejamos mucho como son construcciones mentales con una forma que se llama despacho. Entonces, estas pueden hacerse de 3 formas. Para la salud, cuando la persona está enfermo, no hay horarios. Puedes hacer días a la hora que quieres, el día que quieres, y es como una intención que se va descargando a unas semillas dulces y con numerología bastante compleja de explicarte, que se llaman quintos, que están formados pares de 3 y de 2, que son un conjunto de hojas de coca, o hojas de pétalos de rosa, o pétalos de hojas de laurel. En eso lo construimos, nuestras intenciones, y básicamente lo que hacemos es entregar a la tierra. Le damos a la tierra diciendo: madre, con esta enfermedad parece que esta persona ya no puede. Entonces te lo tomo y te lo doy a ti. Tú verás qué haces con esta enfermedad. Entonces le vamos entregando. Es como una forma, como la parte inconsciente o la parte no consciente del cerebro no tiene lógica, le damos orden a través de un ritual. O sea, hacemos un ritual para dar orden, para dar sentido a las traumas o las descargas de la persona, o alguna enfermedad que está con síntomas. Entonces esto lo ordenamos y lo entregamos a la tierra. Y otra forma de hacer el despacho es para ofrecer, para decir gracias. Esto lo hacemos generalmente cada proyecto que comenzamos, o de vez en cuando, una vez al año, en los primeros días de agosto o en el mes de agosto, le decimos: madre, gracias por haberme tenido todo este año. Gracias, te agradezco. Entonces le damos lo mejor de lo mejor que podemos concebir. Decimos: esto te lo ofrezco. Y puede ser vino. Si es vino, lo echamos a la tierra y decimos: madre, gracias, ahora tú toma esto porque este año quiero tener más. O decimos simplemente: este año ya sé que me vas a dar más. Es otra forma. Y otra forma es para bajar o para conectarse con la tierra y conectarse con grados de conciencia. Entonces en ese caso toma los niveles de Karpai, que es una forma de conectar a la persona o que la persona tome a través de ese ritual un estadio de conciencia, gradualmente, que puede ser Hamper, después puede tomar Pampa Misayo, después puede tomar Alto Misayo. Hasta ahí nos queda ahora, porque solo tenemos creo que como 3 personas en ese nivel de Alto Misayo, y recién estamos haciendo de nuevo. Nosotros también hemos caído en la pereza de no hacer nada y seguir disfrutando. Y ahora recién estamos de nuevo empezando a subir a niveles de Alto Misayo. Entonces, los rituales son miles. O sea, hay un ritual
para el dinero, hay un ritual para sacarte por ejemplo, alguna obsesión de alguien, hay rituales para olvidar a una persona, hay 1000 rituales. Das una orden representando en un ritual a la parte inconsciente cómo hacerlo. Que aquí había una pregunta. Yo quería preguntarte, ¿esto está en tu libro o cómo lo podemos tener? Hay alguna parte de los procesos en el libro, pero no todos están. Es que es tradición oral. Todo aquello se ha dado de padre a hijo o de maestro al discípulo, y no hay escrito, hay muy poquito escrito. Entonces en el libro sí tengo algunas cosas, pero no todos, pero también los procesos químicos que la mente entiende la tengo. O sea, hay algunos y otros no están también escritos. ¿Pregunta? Sí. Allá. Sí, yo quiero preguntarte, que vi en la película de Humano que hicisteis un trabajo con San Pedro, con la toma de San Pedro, pero no me quedó muy claro para qué sirve y cuál sería la diferencia con la toma de ayahuasca, si también has trabajado con ella. Bueno, hay formas de alcanzar a la conciencia o alterar nuestra conciencia o llegar a estados de alterado de conciencia. Y una de las formas de llegar son las plantas, tanto como San Pedro, ayahuasca, el floripondio, la hoja de coca y entre otras plantas que generalmente se consumen. Entonces, el San Pedro, por ejemplo, lo que hace es intensifica o amplifica tus sentidos. O sea, ves más colores, ves más o sientes más el tacto o hueles más profundamente, todo eso. Y luego, ayahuasca puede tomar varias formas. Por ejemplo, puedes tomar como planta visionaria. Cuando tomas como planta visionaria, si tienes una pregunta, por ejemplo, acerca de un proyecto que quieres hacer y quieres saber a ver cómo te va a salir, entonces como que ves la secuencia completa de tu pensamiento. Entonces ves los procesos de cómo va a ser en caso de visionario. Y si la tomas como medicina, entonces es una planta medicinal donde tienes alguna enfermedad, tomas para sanar esa enfermedad. Si tomas como planta maestra, es cuando tienes preguntas específicas que no has contestado o que no te han podido contestar el hombre, entonces tomas esta y a través de la planta llegas a un estado de alterado de conciencia y te responde. Entonces son varias formas de tomar. Y si quieres permanecer en un estadio de conciencia alterado más tiempo, tomas el floripondio y te quedas por una semana o 2 semanas en ese estadio, que para la parte de nuestra lógica estás en un mundo de locura, sin lógica alguna. Entonces son temas serios que si no lo controlamos y si usamos también inconscientemente todas estas plantas, podríamos terminar en un manicomio. Podríamos terminar, pero cuando lo hacemos con personas responsables que saben del tema, eso no puede pasar. Siempre la persona o los maestros de ayahuasca, de San Pedro, de floripondio, todo, ellos saben cómo manejar. Entonces también esas plantas deben ser tomadas con un fin, no porque quieres probar también, sino con un fin y con alguien que sabe. Y si tú lo tomas por una cuestión de como planta maestra, pues también ver la parte de cómo o en qué ambiente vas a tomar. Porque generalmente si tomas en la ciudad, pues conectas primero con la conciencia colectiva, que no es tan bonito que digamos. Y si tomas en un árbol, en la parte donde hay árboles o donde está la naturaleza, primero conectas con la parte de la naturaleza y después ya tienes tus respuestas. Entonces, se toman para tener respuestas cuando ya tu parte mental no te permite. Entonces, se toman para alterar de alguna forma nuestros
capacidades de sentir o nuestras capacidades mentales. Bueno, yo quería preguntarte, vosotros tenéis una sabiduría ancestral, como nos habéis contado, que viene de vuestros abuelos, tatarabuelos, de toda tu cultura. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros en Occidente podríamos adquirir esa cultura a través de vosotros? ¿Vosotros lo podéis transmitir o es algo innato en vosotros y nosotros meramente seríamos aprendices de nada? No, todo el mundo puede aprender. O sea, esto es de la humanidad. Una de las cosas, de las luchas que he tenido con mi cultura es eso. Porque de acuerdo a mi cultura también esto estaba solo reservado para la tradición. Como por ejemplo los niveles de Alto Misayo solo estaban reservados para los que nacieron con código genético o código de sangre, o los que fueron educados en la cultura. Pero el año pasado hice un viaje ambicioso de subir una persona de este lado del mundo a nivel Alto Misayo. Entonces, con lo cual pues pude demostrar a mi pueblo, decir no, esto es para todos. Y como el camino de evolución es para todos, pues cualquier ser humano va a tener que evolucionar sí o sí. O sea, no es de mí, es de cada quien que tiene que empezar a darse cuenta y a despertar y finalmente caminar por el camino de la conciencia. Porque yo también soy un buscador. He buscado por mucho tiempo, me he juntado con todas las personas posibles, incluyendo gracias a las posibilidades que se me dieron, hasta con Masaru Emoto, de compartir algunos días, por suerte. Entonces, dentro de esa búsqueda, es que la verdad no he encontrado nada, más que palabras por ahí, y después me di cuenta que no tenía que buscar, sino que tenía que asumir, yo ya soy yo. Y hoy ustedes también tienen que asumir, ustedes ya son ustedes. En la espiritualidad tenemos un pretexto bastante grande de decir, me estoy buscando a mí mismo. Y después cuando llegas a la montaña y un frío que te cala los huesos, que te meten al agua congelado, sabes que nunca te van a presentar a ti mismo. Oye, tú te he estado buscando, ahora te integro en mi vida. No, eso no va a pasar. Lo único que pasa es que después de tantas visitas a las montañas y de estar buscando, asumir que tú siempre fuiste tú desde el momento en que has sido concebido hasta el momento en que tengas que retirarte de este planeta. Así que, pues para este camino está para todos aquellos que deciden un poquito a reconocerse a sí mismo, a darse cuenta de su cuerpo físico, de sus necesidades emocionales y de su necesidad de corregir su vida. Yo estaré, creo que no sé cuántos días por acá, Rafael lo sabe. Rafael es la computadora que tiene toda la información. Entonces, yo vine básicamente por algunas cosas. Uno es comunicar, recordar de que, bueno, estamos en la tierra, que por favor tengan cuidado. No en el sentido de no tirar basura, nada de eso, sino en el sentido de tomar conciencia y decir, madre, estabas aquí. Solo eso. Dos, porque pues esto me gustaría que fuera un poquito más allá. Entonces me puse a hacer la película para decir desde otros puntos. Y en la otra parte pues escribí un libro, básicamente mi experiencia personal, contando pues cómo ha sido. Porque contarles que hace más de 15 años que no sabía hablar español,
pues fue difícil aprender el español. O sea, me fue bastante difícil. Y todo eso, el pensar en español, pues, y pensar en quechua y hablar en español también me causa otro conflicto. Y entonces, pues también estará el libro que lo escribí. Así que los que quieren adquirir algo, pues ahí, porque esto es una información simple. Si quieren, les enseño a hacer una pequeña ritual. Para hacer un ritual y que funcione hay requisitos, que no es una... Está bien, o sea, yo puedo hacer acá el ritual, pero si no tengo crédito todavía en mí o confianza en mí, eso no me va a funcionar. Entonces, el ser humano pues ha tenido, o hace mucho tiempo que está exteriorizado la fuerza de él. Me refiero a la fuerza de lo sagrado. Lo sagrado está exteriorizado fuera. Se convirtieron en iglesias, se convirtieron en lugares de culto, fuera. O sea, no está dentro. Entonces tienes que ir un domingo a tomar fuerza a un lugar sagrado. O a veces tienes que ir, pues tienes que hacer méritos para ir y entrar al espacio sagrado y podrías ser expulsado si te comportaras de una o de otra forma que no le conviene a alguien. Y entonces, por esa misma razón, tenemos que entender que tenemos que tener o tenemos que prevalecer o establecer un espacio sagrado en nuestra propia casa. Un pequeño, así como este chiquitito, marcarlo y trazarlo, y este espacio es mi espacio sagrado. Porque como saben, lo sagrado viene de fuerza mayor. O sea, es decir, un lugar sagrado es establecido para que yo tome mi fuerza, mi propia fuerza. Entonces, este espacio debe ser determinado como un altarcito, como un pequeño lugar, donde entro, tomo mi fuerza. Y en esta fuerza es lo que debo hacer mi ritual. En mi caso, pues la tengo aquí, así, la cargo. Son hace más de 8 años que cargo. Y cargo estas piedras que se llaman piedras chamánicas. Les aseguro que ha sido mejor que una tarjeta de crédito, pero de dorado, ¿eh? Me ha llevado. Les aseguro que me ha enseñado a compartir, me ha llevado algunas veces a lugares bonitos, pero ha sido mi experiencia personal, porque esto estaba representado. Y entonces, sobre eso necesitan trazar la simbología del mal y el bien, o el bien y el mal, que puede ser denominado como el yin, el yang, la noche y el día, sobre este espacio sagrado. Es plasmar mentalmente, trazo también es mentalmente. No es que tienen que trazar, si a alguien le gusta pueden trazar, pero si no, es mentalmente. Luego sobre eso se tiene que trazar otro espacio o otro compartimiento con 4 casilleros. Así. Algo como esto. Y luego, el ritual es de lo más simple. Una vez trazado esto, la pueden ubicar, por ejemplo, una enfermedad. Yo qué sé, un dolor de cabeza. El dolor de cabeza, lo único que tienen que hacer es ubicar dónde está. Esto es como un oráculo, una especie de mapa. Entonces tratan de dar al medio. Cuando tratan de dar al medio, va a caer a un lado. Y eso les va a indicar dónde está atrapado la parte emocional o la parte energética de este dolor. ¿Listo? De ahí, en el mismo sitio,
lo agarran un papelito, un papel de regalo. Después de eso, ahí en el mismo sitio empiezan a poner flores, dulces, empiezan a dar armonía. Es decir, es como decir, te hiciste atrapar aquí, bueno, por razones no sé cuánto, lo van dando sentido, le van dando dulces, flores, le van dando azúcares y luego le llevan al centro. Es un juego nada más. Y mágicamente se sanó. Así de simple. Así de simple es manejar energía. No es difícil. No es difícil. Es de lo más simple. Creo que uno de los grandes secretos de un buen sanador es no hacer nada, solo jugar. Solo es la presencia. Solo es la presencia que va ordenando las cosas. Entonces, esto es un juego. Y así es como se va jugando. Por ejemplo, he estado jugando con algunas cosas. Y otras cosas que gusta jugar a la gente es el dinero. Entonces, también, el dinero es una de ellos. Entonces, estas son denominados como puntos de concepción energética, concepción materia, punto de concepción de conocimiento y lo que no es conocido. En uno de esos puntos está atrapado nuestra economía. Y cuando está atrapada en ese punto, pues lo único que tienes que hacer es una monedita, lanzar, y cuando lanzas a uno de esos va a caer. Y luego ahí lo pones, una cajita pequeña, y lo pones a algunos billetitos. Y le dices, oye, ¿por qué estás? Es como hablar con tu economía, es decir, ¿y por qué no te multiplicas? O sea, es como hablar, no es fácil. Es como si tuviera vida la economía y con la energía de la economía hablas. Y dices, oye, ¿por qué no te multiplicas? Y luego le pones oro, plata y billetes. Claro, si no quieres poner billetes, pon los billetes impresos o escaneados y impresos. Ponle unos 500 euros, otros 500 euros, otros 500 euros. Y pones una palabrita, quiero dinero. Es que no estamos viendo nada. Tenemos dos cerebros, un cerebro que es esto y otro cerebro que es el cerebro de todos. Cuando yo digo quiero dinero, al mismo tiempo hay cientos de personas diciendo quiero dinero. ¿Quién lo obtiene? ¿Quién está más cerca del dinero? ¿Qué es lo que con esto lo muevo al centro? Mi cajita, esto es concreto. Como es concreto, está con oro, con plata y con dinero, alguien dice quiero dinero, cosecho. Alguien dice quiero dinero, cosecho. Alguien dice quiero dinero, cosecho. Son cosas, cuando empiezas a entender aquel chamanismo utópico que el chamán bailaba alrededor de su ritual, y Rafael sabe que cuántas veces lo agarraron con agua florida y lo soplaron con agua florida. Pues ahora que tenemos todo el conocimiento de la parte científica también, pues está fácil. Se empieza a hacer. Una cosa dentro de estas experiencias que tuve con Miguel, estábamos haciendo una ofrenda. Y creo que fue para la historia esto. Su papá de Miguel le decía a Miguel, que está aquí presente, le decía, Miguel, yo tengo que pedir, ¿qué cosa tengo que pedir en ese despacho al universo? Y Miguel le decía, papá, a ver, el universo no está en crisis. Tú puedes pedir todo lo que quieras.
Así le enseñaba a su papá. Y Miguel lo único que hizo fue atreverse a hacer. Y creo que te funcionó a las mil maravillas, ¿no? Sí, todo. A las mil maravillas le funcionó, solo háganlo. O sea, no, esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de crear, no es una cuestión de creer, es una cuestión de crear. Entonces, eso es más o menos como el chamanismo va trabajando, moviendo fichas imaginarios que luego se convierten en lo real. Entonces, es así. Entonces, ¿por qué no hacen al menos vuestra ollita de abundancia así de fácil? A ver qué pasa. Solo háganlo. O sea, no crean. Solo háganlo. Entonces, pues eso es un ritual, por ejemplo. Y hay así miles de rituales, unos más efectivos y otros menos efectivos. Pero una de las cosas más difíciles es esta parte. Me gustaría que entiendan cómo funcionan las cosas. Si por A o B no creo mi espacio sagrado y hago desde este punto, que no es mi espacio sagrado, la petición, o envío mi mensaje a la energía, lo que fuera, a través del verbo, a través de intención, a través el recurso que yo uso, es, por ejemplo, digo, quiero un auto de color negro, una camioneta color negro, pick-up, o pongo todas las especificaciones en una fecha concreta, 2015, 30 de febrero 2015. Ah, no existe, listo. Entonces, 28. Creo que hay año bisiesto, ¿eh? Entonces, en el año bisiesto puede ser. Entonces, lo mando. Entonces, quiere decir que hay otros 20, 30 personas que están pidiendo lo mismo. Y como sabemos que vivimos en una plataforma de perdedores, bueno, es la realidad, bueno, porque hacemos, es decir, si hay una carrera de 100 personas que van corriendo en un atletismo, una carrera de atletismo, los otros colaboran y uno es el campeón. Uno es el ganador y todos colaboran para que el otro sea campeón. En ese sentido, pues cuando yo pido, yo soy un colaborador. Y un colaborador eficaz para que el otro obtenga su camioneta. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Pero, cuando hago desde este punto, en ningún caso soy colaborador. Esto es mi propio universo, porque tengo mi propio espacio sagrado y hago desde este punto que se llama espacio sagrado, de fuerza mayor. Entonces son los requisitos para que funcione sí o sí, porque si no, solo eres un colaborador. Entonces, para que no seas un colaborador nada más, también hay requisitos de crear nuestro pequeño espacio sagrado en nuestra vida, que tanto nos hace falta. Así que bueno, creen su lugarcito de sagrado. Y mayores cosas, pues hablamos en el curso. Y agradecer a España por la acogida y agradecerles a cada uno de ustedes por haberme escuchado. Lo único que he hecho estos tiempos es sonreír y compartir algunos resultados que he tenido en mi vida. Gracias a Rafael, Miguel, y gracias a todas las personas que han venido. Y nada, paso los micrófonos a Miguel. Miguel, digo, a Rafael.